Hola, soy el doctor Luis Cardonet. El tema que nos convoca se menciona en el programa como pluripatología, aunque hemos cambiado el nombre por el paciente con multimorbilidad, porque abarca mejor la visión actual del problema. El concepto no tiene aún una definición universalmente aceptada. Se puede decir, en general, que todos refieren a la presencia de múltiples enfermedades crónicas en forma simultánea y en el mismo sujeto. Sin embargo, en este marco, no todos los escenarios resultan iguales. Hay matices que establecen diferencias, a veces importantes, en función de la gravedad, de la complejidad de los casos o de los patrones específicos de enfermedad. Estas diferencias se han querido señalar con distintos términos, surgiendo así las denominaciones de comorbilidad, multimorbilidad, pluripatología y alguna otra a la que no nos vamos a referir. El término comorbilidad fue introducido en 1970 por epidemiólogos que estudiaban el pronóstico de distintas nosologías y vieron que, si coexistían con otras, el pronóstico cambiaba. Remite entonces a la adición de enfermedades adicionales que acompañan a la enfermedad bajo estudio. Se trata de un concepto vertical utilizado para expresar situaciones en las cuales una patología que en forma circunstancial se convierte en enfermedad índice y catalogada como el principal problema, coexiste con otras a las cuales también circunstancialmente consideramos acompañantes. Las llamamos comorbilidades y las ubicamos como satélites de la enfermedad principal y que de hecho modifican el curso clínico y el pronóstico de la enfermedad índice. La elección o el señalamiento de la enfermedad índice en ocasiones es subjetiva y puede cambiar en función del punto de vista de quien juzgue, aún en el mismo episodio y en el mismo paciente. Imaginemos como ejemplo a un paciente hipertenso y diabético con cardiopatía isquémica e insuficiencia renal crónica que se presenta en Anasarca. Es probable que la definición de enfermedad índice sea distinta desde el punto de vista del endocrinólogo, el cardiólogo o el nefrólogo. La Organización Mundial de la Salud define a la multimorbilidad como la presencia de dos o más enfermedades crónicas en una misma persona. También se puede considerar multimorbilidad a la combinación de una enfermedad crónica con otra condición psicosocial no biológica que implique riesgo, por ejemplo, el bajo nivel de educación. Se trata de un concepto transversal que contempla la de una nueva realidad en la que la población acumula y convive con diversas enfermedades crónicas sin que ninguna de ellas predomine clínicamente de forma permanente sobre las demás. Implica un abordaje integral centrado en el paciente y no en una enfermedad determinada. En general, en la bibliografía, el término pluripatología se reserva para definir a aquellos pacientes que no solo tienen dos o más enfermedades crónicas, sino que además, por el avance de las mismas, sufren la pérdida progresiva y global de la capacidad funcional, con síntomas continuos y descompensaciones frecuentes. Es decir, que se caracterizan por la discapacidad, fragilidad clínica y dependencia. Son un desafío de magnitud para el sistema de salud y demás integrantes de la trama social encargada de contenerlos. El origen de la cuestión es multifactorial. Una causa es el aumento de la expectativa de vida. Si bien es cierto que la multimorbilidad puede aparecer en cualquier etapa de la vida, claramente su prevalencia aumenta con la edad. La estructura de la población cambia. La población envejece porque la gente muere menos. Este fenómeno, que se ha dado en llamar transición demográfica, depende del equilibrio entre tres variables básicas: la natalidad, la mortalidad y las migraciones. De las tres, la disminución de la mortalidad es sin duda la que ha tenido impacto en el último siglo en los países desarrollados y también en el nuestro. El aumento en la expectativa de vida fue el determinante del cambio de la forma de la pirámide y también del crecimiento vegetativo que no se ve en estos gráficos. Vale la pena recordar que si en el eje de las abscisas se muestran porcentajes sobre la población total, como ocurre en este caso, el tamaño de la pirámide no tiene relación con el tamaño de la población.
Es diferente cuando en vez de porcentajes se utiliza el número de habitantes. Aquí tenemos otra forma de presentar la composición de la población. Nos sirve para mostrar que en 1960 los mayores de 65 años constituían el 5,5% de la población y que para 2010 la participación de este grupo había ascendido hasta un poco más del 10%. Pero resulta que en 1960 éramos alrededor de 20 millones y este 5% equivalía entonces a 1 millón de mayores. Pero, como en 2010 éramos algo más de 40 millones y ahora somos alrededor de 44 millones y medio, el 10% significa que hay más de 5 millones de sujetos mayores de 65 años. Debido al aumento en la expectativa de vida, la población con más riesgo de presentar multimorbilidad se quintuplicó en el último medio siglo. El aumento en la esperanza de vida no se debe solamente al avance de la medicina. Intervenciones sobre el ambiente, como la provisión y distribución del agua potable, probablemente sean más importantes desde un punto de vista cuantitativo. El otro hecho importante es el crecimiento de la prevalencia de las enfermedades crónicas. Aquí sí, la medicina tiene un papel esencial. Se ha logrado controlar a las enfermedades transmisibles y disminuir la mortalidad de los eventos agudos asociados a las enfermedades crónicas, pero con poco impacto en la curación. Podríamos decir que el progreso de la medicina contribuyó al aumento en la expectativa de vida a expensas de un incremento en la prevalencia de sujetos con enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas son permanentes, causadas por procesos fisiopatológicos irreversibles que ocasionan discapacidad y requieren rehabilitación y cuidado por tiempos prolongados. El abordaje diagnóstico se puede disgregar en 3 aspectos. El primero es la identificación de los casos, que permite establecer la prevalencia. En segundo lugar, cuantificar la gravedad y establecer su relación con el pronóstico vital. Y por último, investigar la relación con determinantes psicosociales. Una estrategia diagnóstica establecida por su simpleza es el conteo de enfermedades. Las enfermedades que indican que un paciente tiene multimorbilidad tampoco tienen una definición única. Esta propuesta es muy aceptada y fue realizada por el Servicio Andaluz de Salud. Originalmente fue concebida para identificar pacientes con pluripatología, pero por extensión se utiliza en el diagnóstico de multimorbilidad. Las enfermedades crónicas prevalentes se agruparon en categorías en función de su complejidad y potencial de desestabilización. Dentro de cada categoría hay condiciones expresamente definidas y como la herramienta fue definida para diagnosticar pluripatología, alguna de las definiciones hace hincapié en el grado de discapacidad funcional. Por ejemplo, hay definiciones para la clasificación de disnea o de la discapacidad por secuelas neurológicas o cognitivas o de las características que debe de tener la anemia crónica y aún más. El paciente debe presentar enfermedades crónicas definidas en al menos 2 categorías para el diagnóstico, es decir, por lo menos 2 enfermedades que pertenezcan a 2 categorías diferentes. Hay una amplia dispersión entre los valores de prevalencia reportados en diferentes publicaciones a causa de las diversas definiciones utilizadas y de las poblaciones estudiadas. Pero de todas maneras, se puede aceptar que en general es del 25 al 30% cuando se analiza la población ingresada en un hospital general. Este cuadro resume los hallazgos de múltiples estudios de prevalencia realizados en diversos países, todos de Europa excepto Australia, evaluando sujetos atendidos en efectores de atención primaria. Como vemos, hay una gran dispersión de los resultados obtenidos, informados por los diferentes investigadores, seguramente porque se utilizaron metodologías diferentes para el diagnóstico. De todas maneras,
todos confirman que la probabilidad de sumar enfermedades crónicas concurrentes es función del tiempo de exposición. Los estudios coinciden en mostrar un aumento de la prevalencia de multimortalidad en función de la edad. Además, los estudios que incluyeron a sujetos jóvenes en el análisis coinciden también en mostrar que esta relación dibuja una curva en forma de S. La prevalencia hallada fue menor a 20% por debajo de los 40 años. Después ocurre un aumento drástico en la etapa media de la vida para enlentecerse alrededor de los 70 años, esbozando un aplanamiento de la curva en un nivel cercano a 70%. La misma función en S se ve cuando se estudia la población general. En este caso no hay estudios australianos, los hay europeos y además se agregaron estudios provenientes de Estados Unidos y Canadá. También se ve una amplia dispersión de los resultados a causa de las diferentes metodologías y, como era de esperar, por tratarse de una población general y no hospitalaria, la prevalencia es menor. La meseta final también ocurre y, a pesar de la dispersión, podemos estimar una prevalencia de multimortalidad que ronda el 50% a los 70 años. Bien, conocer cómo la población envejece sumando enfermedades crónicas es útil para la toma de decisiones administrativas de salud, pero muchas veces es insuficiente para la atención de un paciente individual. La población es heterogénea y un mismo grupo etario con multimorbilidad comprende a sujetos que pueden llegar a una vida normal con el apoyo del tratamiento y a otros que presenten diversos grados de discapacidad y mayor riesgo de mortalidad en un lapso determinado o ante un procedimiento. El abordaje de esta cuestión se realiza estratificando a los pacientes de acuerdo a la gravedad de la enfermedad que padezcan. Para esto, se han desarrollado herramientas de diagnóstico denominadas globalmente como índices acumulativos de enfermedad. Estas herramientas, además del número de enfermedades, consideran la gravedad clínica y la funcionalidad. Mencionamos aquí a tres de las más utilizadas: el índice de Charson, el score de enfermedades crónicas y la escala de validación de enfermedad acumulada. Hay muchas otras más. Difieren en su complejidad, pero no tanto en su capacidad de discriminación. Veamos a modo de ejemplo, con un poco más de detalles, al índice de Charson, que es quizá el más utilizado en nuestro medio. Fue propuesto por Mary Charson en el año 1987 para predecir la mortalidad al año de pacientes que egresaban de una internación. Con el correr de los años se fueron introduciendo modificaciones y la versión actual demostró ser útil para estimar la sobrevida a 10 años vista desde el momento de la evaluación. Consta de una lista de 19 ítems que en diferentes modelos de regresión logística han demostrado influir o condicionar la esperanza de vida con una importancia relativa o lo que podríamos llamar un peso específico diferente que queda representado por el valor asignado en el puntaje. Algunas enfermedades figuran dos veces, como el caso de la enfermedad hepática, con diferentes aportes al score según la gravedad. En este caso, 1 o 3 puntos según hubiera o no evidencia de hipertensión portal. El puntaje final se obtiene por la suma de los puntos aportados por cada una de las patologías seleccionadas, más un puntaje por la edad que tiene el paciente en el momento de la evaluación. Hay que agregar un punto adicional por cada 10 años por encima de los 40. El puntaje se relaciona con la sobrevida estimada a 10 años en forma exponencial. La mortalidad vemos que comienza a aumentar significativamente a partir de los 3 puntos y ya con 6 o más prácticamente no se espera sobrevida a los 10 años. Por esta razón, suelen agruparse los resultados en 3 categorías discretas: sin comorbilidad, baja y alta. Una señal de alerta. Estas predicciones son muy confiables cuando se aplican a grupos de población, pero la certeza en la predicción, es decir,
Los aciertos entre sobrevida o muerte es solamente del 80% cuando se aplica a un caso individual. Es decir, las predicciones son muy útiles pero no absolutas a la hora de tomar decisiones terapéuticas para un caso en particular. Combinando criterios epidemiológicos con el análisis de conglomerados y otras técnicas estadísticas complejas, se pudo determinar que además de la edad, aumenta en la frecuencia de multimorbilidad la presencia de los siguientes factores que además potencian los efectos deleterios más allá de lo esperado por los resultados de los conteos de enfermedades o de los índices de gravedad. Al deterioro cognitivo y la discapacidad motora, que están incluidos en los índices que acabamos de revisar, se agregan, con efecto sinérgico, la presencia continua de síntomas, la depresión, que a veces es consecuencia de la anterior, la pertenencia a sectores que no tienen las necesidades básicas satisfechas y el nivel de instrucción. Es interesante que hay estudios que sugieren que si las necesidades básicas están satisfechas, el nivel de instrucción es un factor más importante en la restricción, en la evolución, que la restricción de los recursos económicos. También aumenta la frecuencia de multimorbilidad la combinación de algunas enfermedades específicas, en general las que comparten algún efecto fisiopatológico, como son los síndromes cardiometabólicos. Se identificó un factor que protege, y es el tener una amplia red de relaciones sociales. La resultante de esta constelación de eventos es un impacto negativo que compromete tanto al individuo como a su entorno y que resumimos en mayor mortalidad, deterioro de la calidad de vida y uso inadecuado de los sistemas sanitarios. Polifarmacia es la vía final común a través de la cual diversas condiciones predisponentes terminan convirtiéndose en efectos deleterios. Para optimizar la eficacia de los tratamientos y poder modificar el curso clínico de la multimortalidad, debemos tener en consideración la relación etiológica entre las enfermedades implicadas y la forma en que interaccionan las enfermedades entre sí, los fármacos entre ellos y cada una de las enfermedades con el tratamiento de otras. Sin duda es relevante la forma en que una enfermedad concomitante modifica el riesgo de morir por otra. Por ejemplo, la coexistencia de cardiopatía isquémica e insuficiencia renal. Recordemos que la puesta en evidencia de este fenómeno fue lo que indujo a acuñar el término de comorbilidad en los años 70. Hoy ese enfoque debe ampliarse considerando la muerte como el resultado de la interrelación entre las diversas enfermedades, especialmente en el marco de perfiles clínicos complejos. También ocurre que el diagnóstico de una de las enfermedades está influenciado por las demás, aunque no existe una relación causal. Una enfermedad puede retrasar el diagnóstico de la segunda o potenciarlo, como en el caso de los diagnósticos fortuitos o incidentalomas. Son frecuentes las situaciones en las cuales una enfermedad condiciona el tratamiento de otra, en general restringiendo o retrasando la indicación. Los fármacos aumentan con la cantidad de enfermedades, lo que resulta en un entramado cada vez más difícil de manejar, denominado polifarmacia. La Organización Mundial de la Salud define como polifarmacia al uso rutinario de 5 o más medicamentos, incluyendo medicamentos de venta libre y productos de las medicinas tradicionales y complementarias. A medida que aumenta la cantidad de productos consumidos, sean drogas prescriptas, drogas de venta libre y los suplementos alimentarios, el riesgo de eventos adversos escala en forma exponencial. Con demasiada frecuencia en los adultos mayores, estos eventos adversos se manifiestan con síntomas inespecíficos, tales como profundización del deterioro conectivo, caídas o descompensación de patologías crónicas que requieren internación. Y justamente por ser inespecíficos, no son reconocidos como reacciones adversas a los medicamentos. Se estima que alrededor de la mitad de las reacciones adversas por medicamentos son inesperadas e inevitables. ¿Qué quiere decir esto? Que la otra mitad depende de malas indicaciones.
Hay interacciones que pueden aparecer por la evolución de nuevos fracasos orgánicos, por ejemplo, la aparición de insuficiencia renal, pero otras son tributarias del siguiente renglón: las prescripciones inadecuadas. El desafío más complejo es lidiar contra las prescripciones inadecuadas. Se definen prescripciones inadecuadas aquellas para las cuales el riesgo de un evento adverso supera el beneficio clínico esperado. Es decir, que, definidas con un criterio probabilístico, pueden ser silentes hasta que produzcan daño. Podemos agruparlas en tres subdivisiones. Hay prescripciones que son incorrectas o equivocadas simplemente porque se cometieron errores en el momento de la indicación en relación a la dosis, la vía de administración o la duración del tratamiento. Pero hay otras que también son equivocadas porque tienen un riesgo elevado de interacción con efectos deleterios y vienen del párrafo anterior. La calificación de excesivas o insuficientes se asigna cuando no hay una indicación clara para la prescripción cuestionada o cuando, sin motivo, se esté privando al paciente de un tratamiento seguro y efectivo. Como dijimos, su condición de silentes dificulta el control. Además, y como si fuera un virus informático, la polifarmacia puede autogenerarse e incrementarse. Por supuesto, también requiere de nuestra ayuda, igual que los virus informáticos. En 1995, desde la Universidad de Toronto, la doctora Rollón alerta al mundo sobre el fenómeno de la cascada de la prescripción. Una cascada de la prescripción comienza cuando la prescripción inicial, que por supuesto puede ser correcta, provoca una reacción adversa. El efecto adverso es mal interpretado como una nueva enfermedad y en consecuencia genera una nueva prescripción. En su descripción original, ella pone como ejemplo el caso de un tratamiento con antiinflamatorios no esteroides que induce hipertensión arterial. Esta no se reconoce como una reacción adversa y en consecuencia el paciente es tratado con hipotensones. Podemos imaginar que el paciente luego presenta tos, nuevamente no se reconoce la reacción por medicamentos y entonces se prescriben broncodilatadores y que así se repiten los ciclos de forma tal que el error original se aleje tanto como para hacerse imperceptible. Ocurre en forma solapada y su detección debe ser un objetivo en las instancias de revisión sistemática de la medicación. Ahora bien, la polifarmacia solamente definida por un número de fármacos no tiene por qué ser deleteria. Analicemos el caso de un adulto en la edad media de la vida que sufre un evento coronario agudo al cual sobrevive sin complicaciones y con buena capacidad funcional luego de haber sido sometido a una angioplastia con colocación de uno o varios stents. Tiene indicación, con sobrada base en la evidencia experimental, para recibir 2 antiagregantes plaquetarios, beta bloqueantes, inhibidores del eje renina-angiotensina y estatinas. Si no recibe todo esto sin un argumento sólido que lo justifique, es porque algo está mal, y a nadie se le puede ocurrir que estas indicaciones deban omitirse por el solo hecho de no incurrir en polifarmacia. Por el contrario, tenemos que observar que existe una polifarmacia adecuada, definida también por la Organización Mundial de la Salud y construida conforme a estas premisas, con indicaciones basadas en la mejor evidencia disponible, con expectativas razonables de lograr los objetivos propuestos, acordadas con el paciente como condición básica para obtener su adherencia, con riesgo aceptable de efectos adversos y sometida a revisión periódica. Pero resulta que a poco de andar en el terreno de la multimorbilidad, nos encontramos con una limitación importante para cumplir con dichas premisas, que es la poca calidad de la evidencia disponible. La mayor parte de los tratamientos aceptados provienen de estudios experimentales con importantes sesgos de selección en relación a la multimortalidad. Los adultos mayores no están representados en la población estudiada. También se destaca la no inclusión de pacientes con comorbilidades, fragilidad o sujetos institucionalizados. Por lo tanto,
No se puede sostener que los resultados de estos estudios deban ser extrapolados directamente y sin ningún filtro a los pacientes con multimorbilidad. También hay un sesgo en el análisis de los resultados, porque los estudios elegidos en general se refieren a la evolución de una única enfermedad bajo estudio y en términos de sobrevida o de recidivas o de necesidad de nuevas intervenciones, y casi nunca analizan resultados referidos al bienestar del paciente, tales como el aumento en la incidencia de caídas o deterioro de la función cognitiva, que son de importancia para los pacientes con enfermedades crónicas. En consecuencia, y como es de esperar, estas limitaciones también se extienden a la mayor parte de las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica disponibles no son muy integradoras. Guías para enfermedades altamente prevalentes como infarto agudo de miocardio, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o depresión hacen poca o ninguna referencia a multimorbilidad o comorbilidad, así como que tampoco sugieren conductas ante las diferentes ante las diferentes preferencias de los pacientes. Hay que considerar que las preferencias del paciente no solo deben de ser tenidas en cuenta por respeto, sino porque la aceptación es condición previa y necesaria para alcanzar adherencia y buenos resultados. Son una excepción algunas guías destinadas a la atención de enfermedades que habitualmente se agrupan con otras por tener los mismos mecanismos fisiopatológicos subyacentes. Tal es el caso de los síndromes cardiometabólicos. Nuevamente, la aplicación conjunta de las recomendaciones emergentes de cada una de las guías de tratamiento para cada una de las enfermedades de nuestro paciente es probable que resulte en un plan terapéutico inviable y peligroso. La solución propuesta es la construcción de un plan de atención centrado en el paciente. La atención centrada en el paciente se define como un enfoque para brindar una atención receptiva y respetuosa de las necesidades, preferencias y valores individuales del paciente y garantizar que dichos valores guíen todas las decisiones terapéuticas. Más allá del respeto por la autonomía implícito en esta definición, el concepto expresa la necesidad de cambiar desde un modelo centrado en una enfermedad con enfermedades satélites hacia un modelo que coloque al paciente en el centro de la escena y entonces permita entender los requerimientos de cada una de las enfermedades en equilibrio y desde su punto de vista. Esta concepción permitirá, además, consideraciones amplias acerca del escenario psicosocial en términos de riesgo y cargas del tratamiento, posibilidades de cuidado y otros aspectos de importancia como independencia y bienestar. Creo que la figura representa bien la migración entre un paradigma a otro. Fue tomada de una de las revistas norteamericanas de cardiología y luego modificadas. Al pie está la cita. Se ha comparado el diseño de un tratamiento centrado en el paciente a la confección de un traje a medida. Puede ser porque en alguna medida comparten tácticas. En primer lugar, suponen individualizar los objetivos, considerando las demandas y expectativas del paciente. El segundo paso es la selección de las medidas adecuadas entre las que se encuentren disponibles. Esta es una etapa técnica y requiere experticia profesional. Luego, y en último lugar, hay que discutir con el paciente la factibilidad de su aplicación. Es el paciente o su entorno, cuando sea el caso, el único que puede juzgar si la carga que implica el tratamiento es adecuada, puede afrontarla y podrá cumplir con un grado aceptable de adherencia. A los aspectos inherentes a su instrumentación los podemos agrupar en tres fases: la evaluación de los problemas preexistentes, la atención de los nuevos eventos y el seguimiento, que referiremos como el monitoreo de la evolución. Estas fases no tienen nada de particular y podemos decir que son análogas a los capítulos antecedentes, enfermedad actual y evolución de cualquier proceso asistencial. Pero hay una característica especial, y es que aquí las condiciones preexistentes nunca abandonan la enfermedad actual para pasar plenamente al capítulo de los antecedentes.
La valoración de las condiciones preexistentes debe enfocarse en el grado de control, la estabilidad funcional y la adecuación de las prescripciones. Por supuesto, el control sintomático es importante en relación al bienestar del paciente, pero poner el foco en la función de órganos y sistemas, además, debe dirigirse para pesquisar hechos que pueden aumentar el riesgo de reacciones adversas por su impacto en la cinética de los medicamentos y que pueden hacer que indicaciones inicialmente correctas se conviertan en inadecuadas. Por ejemplo, el deterioro de la función renal. Por lo tanto, este punto está tan relacionado con el anterior que en la práctica a veces no se diferencian. Otro aspecto es juzgar las prescripciones en función de las expectativas de vida. Hay que tener una expectativa razonable de que las intervenciones terapéuticas tendrán su efecto en un lapso más corto que la expectativa de vida del paciente. De otro modo, serán fútiles. Esta consideración es especialmente importante para el caso de los tratamientos preventivos o profilácticos. En resumen, sea por el aumento del riesgo o por la pérdida del beneficio esperado, una prescripción acertada puede convertirse en inapropiada en el curso de la evolución. Atender a los nuevos problemas requiere considerar siempre tres posibilidades. ¿Es progresión o complicación dependiente de alguna de las enfermedades preexistentes? ¿Es algo nuevo o es una complicación del tratamiento? A la evaluación de las enfermedades preexistentes nos acabamos de referir. El diagnóstico de nuevas enfermedades puede estar entorpecido o condicionado por las enfermedades preexistentes, un problema propio de la interacción entre enfermedades. Una causa la constituyen las alteraciones humorales persistentes. Muchas enfermedades crónicas condicionan que alguna determinación de laboratorio nunca vuelva a estar en los rangos de los valores normales de referencia, aunque estén estabilizadas y no sean responsables del evento agudo. Como ejemplo, la fosfatasa alcalina suele quedar elevada en forma persistente luego de una enfermedad del tracto biliar, luego de que una enfermedad del tracto biliar haya sido resuelta. Otro ejemplo, el péptido natriurético habitualmente permanece elevado luego de una internación por insuficiencia cardíaca, aunque la función cardíaca esté compensada. En ambos casos, el valor de las determinaciones puede confundir, a no ser que el médico conozca los valores basales para ese paciente e interprete los nuevos resultados a la luz de los valores previos. El otro punto tiene que ver con la restricción en la indicación de los métodos de diagnóstico. Por ejemplo, la no conveniencia de indicar sustancias de contraste en pacientes con insuficiencia renal o la contraindicación de una resonancia magnética porque el paciente tiene un implante que contiene materiales ferrosos. Las reacciones adversas al tratamiento que pueden confundir son las reacciones a drogas. De manera que vamos a cambiar el título. Y como repetir es aprender, vamos a repetir que las reacciones por medicamentos pueden ser inesperadas, precipitadas por interacciones u originadas en prescripciones inadecuadas. Nuevas interacciones pueden ocurrir al introducir un nuevo producto, sea una droga prescripta o un medicamento de venta libre, un suplemento alimentario o un producto de medicinas tradicionales, alternativas o herbarias. También vimos cómo buenas indicaciones pueden convertirse en erróneas o excesivas durante la evolución en el tiempo. El tercer punto es el monitoreo de la evolución, que incluye la valoración global del estado de bienestar en relación a la carga de enfermedad y del tratamiento, el cumplimiento con algunas acciones preventivas que siguen siendo válidas, como por ejemplo el plan de vacunación, la adherencia al tratamiento y valorar la prescripción. No hace falta esperar que una prescripción inadecuada produzca un efecto adverso. Podemos o debemos buscarla, identificarla y modificarla antes de que se convierta en un problema concreto. La deprescripción se define como el proceso de deconstrucción de la prescripción por medio de su revisión y análisis y que concluye en la modificación de la dosis, la sustitución
o eliminación de uno o más medicamentos y la adición de otros en los casos en que fuera necesario. El proceso incluye considerar y resolver los problemas que pudieran aparecer al suspender un medicamento, tales como reaparición de los síntomas o síndrome de deprivación. Si bien la revisión de las indicaciones debe ocurrir en cada encuentro, hay instancias para revisión sistemática como método. Por ejemplo, en todas y cada una de las veces en que el paciente egrese de una internación. Se han desarrollado herramientas para ayudar en este tipo de revisiones sistemáticas, como por ejemplo el conjunto de criterios STOP o START, que además permite que la revisión sea realizada por otros agentes de salud diferentes al médico tratante. Para terminar, y a modo de repaso y conclusión, podemos destacar que con la multimorbilidad la multimorbilidad es una situación de prevalencia creciente, cuyo origen es complejo y multifactorial, que impacta en el bienestar individual y es un desafío para la comunidad que debe atender y contener a los sujetos que la padecen. Exige además aceptar la polifarmacia, pero también desarrollar habilidades para conducirla en forma apropiada, para la cual el cuerpo de recomendaciones basadas en la evidencia es muy pobre, de desarrollo incipiente y también nos enfrenta a la imperiosa necesidad de migrar desde un modelo centrado en la enfermedad a un modelo asistencial centrado en la persona. Nada más por hoy y muchas gracias por escuchar.